docente de pronto que lleva la presentación de PowerPoint y entonces les habla toda la jornada y los estudiantes allí no hay un dinamismo, no hay un taller, el estudiante muy pasivo, simplemente escuchando al profesor, y cuando son jornadas tan extensas, desde la pedagogía y la didáctica no se puede trabajar así. Entonces hay que dar la participación a los estudiantes, talleres, debates, foros, otras dinámicas que permitan. No solo eso, sino también lo otro. O sea, es que en la conversación que sosteníamos Sí. antes tú decías que la estrategia de cátedra, digamos, de impartir cátedra, te parecía que era un poco o convencional o ortodoxa. Sí, muy convencional. Pero digamos, para comentarte algo. O sea, no puede ser el profesor que llegó y les puso un mapa conceptual y entonces toda la mañana elaborando el mapa conceptual. Entonces debe haber un equilibrio, entonces el docente debe estar al frente siempre orientando y presentando unos contenidos que se van a desarrollar con el taller, y ese taller tiene una evaluación. La estrategia debe ser con dos entradas. O sea, el docente presenta la estructura de un tema, sí, sus conceptos, y los estudiantes desarrollan ya elementos, digamos. Exacto, y luego entra al final el docente ya con la evaluación y cierra. Entonces ahí tiene su razón de ser. Aquí hay una profesora que se llama Amelia. Ella desarrolla la clase así. Yo he estado consultando con los estudiantes muy contentos y han aprendido muchísimo. Y es el aprender haciendo. Entonces, si ella presenta el contenido, bueno, ¿y ahora cómo lo llevamos a la realidad? Y entonces ella lo sitúa en un escenario. Entonces están trabajando en la alcaldía, están en la gobernación, y desde allí yo he visto, hacen la dramatización de llevar a la realidad y hacen el trabajo. Entonces me ha parecido bien interesante ese desarrollo. ¿Viste qué modelos de clase en ese pequeño diagnóstico que hiciste? ¿Qué modelos, aparte de la que me dijiste del profesor que va con el video y lee las diapositivas durante toda la jornada? ¿Qué otras, digamos, otras tipologías pudiste encontrar? Sí, pues encontré un profesor que me pareció interesante, que está desarrollando como mesas temáticas. Y entonces él viene, presenta unos temas y entonces luego de que los socializa, los divide en mesas temáticas, y de esas mesas temáticas los estudiantes de esa mesa tienen que apropiarse de tal manera de ese contenido que después hacen como una representación de que llegan invitados especiales y ellos tienen que presentar ese tema. Y luego ese grupo pasa a otra mesa temática y debe aprender ese tema y ya manejaba el de él. Entonces me pareció supremamente interesante porque todos manejan el tema y a un nivel muy profundo. Entonces yo le dije inclusive al docente que me pasara por escrito ese desarrollo que él está haciendo, porque eso nos sirve para presentárselo a otros docentes. Perfecto. El tema del docente, como decía Hugo, sí es complicado porque como todos los docentes son distintos. Nosotros tenemos como una planta de docentes fija, de docentes que siempre veamos que se repiten, sino hay unos cuantos, no son todos, que cambian. Que cambian. Sí, claro, porque por lo menos tenemos, de planta hemos conocido en el transcurso del docente como a 5 profesores que son los mismos que hemos podido... O sea, hay mucha rotación de docentes. Entonces, el tema de las clases son distintas. De pronto yo vi hoy, por ejemplo, ¿qué te diré? Matemática, ¿cómo se llama? Contabilidad, contaduría, cualquiera de las... Con el contabilidad gubernamental, con un docente hoy, y el curso va a traer nosotros hoy con otro docente. De pronto nosotros suplimos todos los vacíos que genera la materia, otros muchachos quedan con un vacío más grande porque el docente no es bueno. Sí, también ese mismo caso podemos hablar de lo que es la línea de la materia de economía. Nosotros tenemos una continuidad con economía, que hay un profesor que nos lleva al programa, pues tenemos dos profesores como referentes clases de economía. Sin embargo, en otras clases, como abordar las problemáticas públicas, no tenemos, digamos que, una docencia coordinada, sino que tenemos esa falencia de que hay mucha rotación, empiezan a haber distintos docentes y pues no se sufren a veces y no se llegan las expectativas del curso. Estudiante de quinto semestre. Quinto semestre. Con relación a la planta de docentes, digamos que podemos hacer un balance. Tenemos tenido unos docentes excelentes, muy buenos, que nos brindan una información, una pedagogía, un manejo
positiva, es clara y salimos de aquí más enamorados de este proceso, porque yo pienso que todas las personas que estamos aquí amamos la administración pública, nos gusta, somos apasionados con el tema, pero también hay docentes que se convierten en lunar negro, como que... Perdona ahí, ¿qué porcentaje sería de esos que enamoran y que profundizan y esos Pero lunares? yo lo colocaría un 70-30. 70-30. Buenos y 30. Y estos negros, lunares negros, no negros, sino lunares negros, ¿qué características tienen cuando desarrollan su acompañamiento, su clase o su trabajo? Bueno, yo pienso que, no voy a dar nombre ahorita, pero Sí, no. sí, por ejemplo, un docente que empieza, que exige o que busca la participación activa de los estudiantes para después ridiculizarlo o simplemente todo lo que ustedes dicen está mal y posteriormente se quejan de porque no participan. Entonces yo creo que eso es como que un tema de no es querer transmitir ese gran conocimiento que de alguna manera presumen tener y lo que hace es generar una barrera entre el estudiante y el docente para que uno pues sienta... Listo, esa es una falla, profesores Claro. que no respetan la opinión Total. del estudiante a pesar de que incitan a la participación. ¿Qué Total. otro problema hay? Bueno, y en este caso, pues, en materia de docentes, lo que les planteaba ahorita, digamos que los demás han sido docentes que, bueno, inicialmente tuvimos un docente que ya nos parecía que por su avanzada edad ya no lo he vuelto a ver acá. Él, pues, como que no venía muy dispuesto, él venía desde Barranquilla y como que no tenía esa actitud y esa disposición para estar en el aula de clase cuando éramos casi 50 estudiantes. Entonces, eso era como que complejo también para él. Yo notaba que era bastante interesante, que es como que quería salir corriendo prácticamente del aula. Yo realmente, como pasa lo que Sí, perdón. Y además de eso, pues bueno, esa es manera de docente, pero y en la cultura, pues digamos que obviamente soy una persona que necesita una estructura física adecuada para poder movilizarme, desplazarme libremente. En aquella oportunidad, cuando estábamos anteriormente... O sea, ustedes han estado en varias sedes, ¿en cuántas sedes han estado? Bueno, esta es la segunda. Los de noveno. ¿En 3? ¿Y por qué han tenido tanta rotación de sedes? Porque es que lamentablemente la que era para nosotros nunca se terminó y se quedó convertido en un elefante blanco. Pero bueno, yo tengo más información. ¿Y qué pasó con eso? Un pequeño paréntesis. En el tema de la docencia, en el tema de los profesores. Yo, como bien saben, ya uno está en noveno, ya uno lleva un recorrido bastante amplio a nivel académico y a nivel de todas las situaciones que se viven dentro de la universidad. La universidad sin duda ha tenido una constante mejoría. De docentes. Con relación a la planta de los docentes que nos han impartido la cátedra, porque por lo menos yo le apunto, él plantea una relación 70-30, yo puedo plantear una relación 80-20. Porque usted ya va en décimo Ya semestre. yo voy en noveno, ya yo llevo un proceso más avanzado, ya uno va conociendo, a medida que va avanzando en los procesos, va conociendo y va conociendo la estructura del proceso como tal, porque es un proceso, es una construcción. ¿Y la relación cuál es la que usted hace? Yo hago un 80-20. 80-20. Hay unos lunares como los plantea el O profesor. sea, menos lunares, más asertivos. motivación, más incentivo para poder llevar la carrera. Porque esto es un proceso de construcción. Cada uno también debe poner de su parte. Entonces, hay profesores que sin duda motivan muchísimo. Que uno sale de la clase motivado quiere decir que quiero ser administrador público. Pero hay otros que aunque tengan un nivel académico excepcional, digamos, no se materializa en una aula de clase, y hablamos de sistemas pedagógicos ya, hablamos en este caso de pedagogía de cada uno de los docentes, porque como bien lo planteaba el compañero, yo puedo ser un excelente docente, yo puedo ser un excelente profesional, puedo tener incluso un doctorado, pero si yo no transmito el conocimiento hacia mis estudiantes, pues no estoy haciendo absolutamente nada. O sea, hay profesores que sin duda nos lo vamos a encontrar en todos lados. Pero hemos venido avanzando. Cuando yo estaba en primero teníamos una calidad de docente que uno podía decir, bueno, podría ser regular, pero a medida que vamos avanzando en la estructura y en el programa de la carrera, nos vamos dando cuenta de cómo avanza esa complejidad y de cómo también el docente responde a esa complejidad que nos puede plantear la carrera. Hoy en noveno yo puedo decir que he tenido profesores excepcionales, de los cuales yo les puedo decir he aprendido una cantidad, pero también recordemos que el proceso de aprendizaje también esto corresponde
nosotros, que a lo que va el profesor es la orientación, como tal debe tener una buena orientación, porque si no hay buena orientación se puede perder el camino. Bueno, les quiero... Y los docentes dejan claro, esto es de su parte realmente, porque son más horas fuera de la universidad que dentro de la universidad. Lo que dijo el compañero no ven. Pero en lo que está diciendo que los estudiantes difícilmente con todo ese trabajo preparan a fondo. Pero es nuestro compromiso, es que realmente no podemos decirle a un profesor que usted tiene que, es que nosotros aceptamos las condiciones Y es una responsabilidad. es una responsabilidad de cada estudiante. Listo, continúe. Es difícil, pero se puede, y muchos lo han logrado así. Ahora, la implanta, los estudiantes, la mujer que nos da a veces tiene que trabajar, llegar a las 8 de la noche hasta las 8 de la noche y tiene que volver a trabajar. Y ahora, docentes, muy buenos docentes, los hay, excelentes. He cambiado mi método de estudio gracias a ellos. Para mí, no hay lunares, sino hasta el momento un solo lunar. Porque yo puedo entender que he tenido magistrados como docentes, he tenido abogados, he tenido administradores públicos muy excelentes en la ciudad, muy excelentes en otros territorios del país. Como dice, hemos tenido doctores, personas que tienen un estatus de doctor. El doctor no es cualquiera, sino que hace una especialización o un doctorado. Que me quita 50 horas de mi vida para no decir nada, que es el mismo problema que presenta a mí. La continuidad, que le ha dado 2 veces la clase en este tiempo y ha sido pésima. Una persona que da muy mala clase, solo habla de sus problemas personales, de su vida personal. El profesor con doctorado. El profesor con doctorado. Él dice que él se queda con su doctorado y ustedes son los que tienen el tiempo, porque ya estudió. Yo no puedo pretender que una persona me tenga que seguir a mí para darme la clase. Yo tengo que estar en la aula de clase y tengo que prestar atención. Si yo no la presto, es mi responsabilidad. Si yo pierdo es porque yo fallé. Pero un docente que te sienta 48 horas, pues son 48 horas presenciales, hablarte de oligarcas, de que no le gustan las clases, o sea, el tema clasista, la familia de apellido, que o sea, solamente ataca, no comenta lo que realmente va a la pedagogía de la clase. Nos habla locura. ¿En esa clase es de organización del Estado? ¿Estructura del Estado? El docente se llama Leonardo Real. Digo la verdad, no puedo decir de la cámara todas las locuras que lo digo, porque son solo docentes. Pero para mí, él no es un docente que debe estar apto dentro de la universidad. Listo. Ahora, él dijo, ahorita entre las posiciones, que es que él no lo deja defenderse, pero es que él no deja hablar. Listo, pero entonces vamos mirando factores. Usted dijo el tema docente, digamos que el lunar es menos grande del que dice, el tema de la permanencia de los profesores, el tema de biblioteca. Que los docentes se le están haciendo la capacitación, pero en la sede territorial. ¿Y quiénes asisten a la sede territorial? Pues los que están en Barranquilla. Los que están en Santa Marta, la doctora Yuli se logró llevar 4 docentes. ¿Y qué es la capacitación? La capacitación, por decir algo, como se utilizaba hace 7 años, capacitar a capacitadores. Ya. ¿Ok? Capacitar a capacitadores. Entonces, la forma virtual, el acceso a la plataforma virtual. Sí, una cantidad el acceso, porque hay unos temas de tiempo de parametrización para interactuar con el estudiante. Es decir, al menos en Santa Marta se necesita hacer esas capacitaciones con los docentes. Listo, se concentra en la capital de las territoriales. Se concentra en la sede territorial, Listo. cierto, pero de pronto puede ser por falta de recursos que no hay para desplazar los profesores del municipio de Valledupar, los de Santa Marta, no están los suficientes recursos. La doctora Yuli, la vez pasada, como decía, llevó a 4 docentes, yo lo hice por videoconferencia. Entonces sí sería muy bueno que sí se hace, cierto, que sea una buena jornada, no sé, de todo el día, una jornada en capacitar a los capacitadores. Y si algo he aprendido es que los docentes deben entregar su conocimiento, ¿verdad? Y hablo título personal. Yo tengo un doctorado en Derecho. Y me encuentro con un semestre, el quinto semestre de 10, que es este programa, donde los estudiantes ya han visto 2 materias de Derecho en el semestre anterior. Se presume que cuando usted llega al quinto semestre, pues ya usted encuentra las bases. Pero además de que no encuentra las bases de los estudiantes, también encuentra un estudiante que no ha entendido para qué estudia administración.
porque lo refleja en los interrogantes que plantea. Que yo no soy abogado y no entienden que el Estado funcione con leyes y tienes que ser abogado, aunque no sabes por qué. Entonces, eso se refleja también en la estructura de la, ¿cómo le llama? La estructura del currículum. Yo creo que ahí tenemos que mejorar, porque cuando uno está comprometido con lo que da, con lo que expone, entonces incurre a veces en el exceso involuntario de exigir y un estudiante que está acostumbrado a que como no tiene la base y no se siente obligado y se siente perseguido. Profesor, frente a lo que usted decía de otras universidades, entonces, ¿cuál es el contraste que hace en otras universidades y acá? Es que la ESAD no ha asumido el rol que tiene como universidad del Estado. Permítame. El Estado ha evolucionado totalmente y constantemente. Todos los días hay algo diferente. Y nosotros seguimos enseñando por la inercia misma del tema, enseñando lo que hace 25 años se nos dijo que debería ser el Estado. Eso incide en la investigación. Yo hay algo que censuro desde la bondad de la palabra, es que aquí se ha modificado el Estado y nosotros en la ESAD, no digo la regional, porque no sé cómo funciona culturalmente, aquí no hay producto de investigación que le aporte. Llevamos, que yo conozco a la doctora Francis, 4 años discutiendo la regionalización, ya salió una ley, aquí no hubo discusión, siendo que nosotros lideramos desde Barranquilla ese tema a nivel nacional. Yo tengo un módulo aquí que se llama Estructura del Estado, y por eso le digo que si el estudiante en el semestre pasado vio Constitucional y Derecho Administrativo, ¿cómo desarrolla esto el Estado? ¿Cuál Derecho Administrativo? ¿Cómo desarrolla esto? Pues Derecho Constitucional. Pero yo termino mi módulo y hasta llego a mi contrato. Entonces, oye, yo quiero producir. Mi tesis doctoral fue sobre la regionalización en Colombia y la inviabilidad de la Constitución. O sea, para ustedes también esto está relacionado con el tipo de vinculación de los docentes. Claro. Si usted tiene un profesor que tiene un pregrado, aprovechelo. O sea, no solamente pague la hora, sino que ese profesor se integre como asesor en ese grupo de trabajo, esa línea de investigación y aporte. Profesores, dos preguntas. Respecto a la docencia, si bien es cierto que dije que los módulos son obsoletos, también es cierto y comparto con la compañera el hecho de que los docentes se dan la gana y la pelea por traernos y superar esa situación. Y a nosotros, ellos nos llegan con la preparación de la clase, porque la preparación la traen en el encuadre pedagógico y se desarrolla. Y lo que sí no estoy de acuerdo es en que yo cuando empecé en la ESAD nos daban el jueves una materia, el viernes otra y el sábado otra. Entonces, eso si íbamos con 3 ciclos o 2, pues uno tenía la oportunidad de investigar uno a uno y interactuar. Pero ahorita, el semestre pasado, entonces nos mandaron un profesor para el fin de semana. Toda la clase en un fin de semana. Un fin de semana, pero al siguiente fin de semana teníamos otra materia. Listo. Entonces volvíamos a vernos con el profesor a los 15 días. Maravilloso. Pero esa rienda que nos metieron ahorita de que es un profesor hasta que termine una materia. Ahora ustedes ven una materia en un fin de semana. En 1 o 2 fines de semana. Entonces, mire, no tiene uno chance de investigar. El sábado estas temperaturas tan bravas y todos trasnochados. El profesor, qué pecado, busca cómo hacernos reír. Vaya muchachos, fíjense eso, tomen tinto, vuelvan. Y ya a las 8 de la noche a uno se le ha borrado todas las 4 letras, no tiene ninguna. Y los ojitos se le están cerrando a uno porque ya no aguanta. Entonces, hay dos críticas y es uno que han concentrado una misma clase para un fin de semana, máximo 2. Sí. Entonces no hay tiempo para preparar. Para nada. No hay tiempo.
tiempo. Entonces pasa uno la materia. Eso está pasando desde el semestre pasado. No, Es en la parte de valoración cualitativa que hacen algunos docentes y me remito exclusivamente a semestres anteriores. Afortunadamente en este semestre pues hemos tenido más suerte con ese tema, pero en semestres anteriores nos encontramos varias veces que teníamos algunos docentes que exigían muchas actividades académicas, se cumplían con ellas la mayoría de estudiantes, pero cuando se hacía la valoración final el docente no era equilibrado ni hacía un proceso evaluativo correcto, acorde. Una evaluación que no correspondía al proceso de aprendizaje. Y me refiero al tema de ser como muy permisivo con aquellas poblaciones en las cuales no lo dieron todo y aquellas que sí. Entonces, según... O sea, para ambos había la misma nota, más o menos. No exactamente la misma nota, pero hay un porcentaje en la población del docente que no debe perder una parte, porque tiene unos, digamos, unos como, sí, como, no sé, cuando se hace la valoración, no sé, yo sé que pues una parte es un tema difícil porque hay otros docentes acá, entonces la compañía no sabe cómo expresarlo, pero dale. No, es por eso digo que me remito a los semestres anteriores, ¿no? Para no tener dificultad alguna. Profe, no es nada. Los profesores son objetivos. No. Entonces, señor. Su merced de pronto dice en la manera de que de pronto ellos dictan su cátedra y resulta que nos ha pasado. Ellos hacen una clase y resulta que en el momento de evaluar salen con otra cosa que no es lo que nosotros. Ah, bueno. Sí. Hay un problema con la evaluación. En algunos casos. Sí, en algunos casos. Sí, por eso la importancia de hacer el encuadre académico desde el inicio, que sí, es el encuadre, ¿cierto? Sí, entonces uno llega y al final trata de llegar a un acuerdo con el profesor al inicio, pero al final no se da. Entonces, el profesor, por no dejar perder a una parte importante del grupo por X razón, entonces el tema evaluativo, digamos que en el sistema pedagógico didáctico el docente es súper bueno, ¿sí? Pero cuando va a hacer la evaluación no es tan bueno, entonces debe tener un equilibrio en dictar una clase o impartirla bien y de la misma manera evaluar correctamente o lo más posible respecto a eso. Y a eso se le ata el tema de la valoración que uno hace cuando uno hace la encuesta del profesor, entonces uno escribía observaciones, le preguntan a uno antes de las observaciones, ¿le gustaría volver a tener? Y pues uno escribe no, ¿cierto? Y hace la observación. La pregunta es, ¿esas encuestas las tienen en cuenta? ¿Cómo hace uno para saber que en verdad lo que escribe? Porque da la casualidad que en el otro semestre aparece el nuevo profesor. Hay un problema con la evaluación docente. Era eso nomás. Listo, no, ahora. Buenas noches. Es que yo tuve la oportunidad de estudiar en Bogotá hace 20 años, en la ESAP Bogotá, y uno de los profesores míos es uno de los que aparece en el módulo, que es Alejandro Lozano Ayala. Realmente, hasta el momento, en los 4 semestres que yo llevo, he visto un solo profesor de la talla del que yo tuve en Bogotá. Entonces, profesores que nos enseñan un módulo en donde los autores no los conocen ni ellos. Eso uno lo percibe. Profesores que les falta profundizar en el tema filosófico. Profesores que nos han dicho que nos van a dar una estructura ideológica, y yo la aprendí en la ESAP. Nos hablan de marxismo y nos dicen que leyeron El Capital, y realmente, si usted les pregunta conceptos como tal, no los conocen. Profesores que llegan con un protocolo, que trabajaron en Procuraduría, Contraloría, especialización en maestría, y se paran en un tablero y no dan la talla. Para poder focalizar un poquito, si usted pudiera hacer un porcentaje de 1 a 100%, ¿cuánto pondría que son los profesores de los cuales está hablando? ¿Qué porcentaje más o menos? Vea, le haría una evaluación mejor. En Bogotá, la calidad que yo recibí en Bogotá hace 20 años, en comparación a la que recibo acá, yo la pongo que acá recibo un 60% y allá recibo un 100%. Sí. Ahora, que si el pupitre nos incomoda, que si la silla, para mí eso es irrelevante. Realmente, ahora, también hay que tener una base clara, y es que pues, hay que ser consecuentes con lo que el Estado nos puede brindar. Segundo, profesores que nos dicen, hagan un ensayo,
hagan una hipótesis. Y si realmente a mí me enseñó Alejandro Lozano en lo que es delimitar un concepto, qué es un concepto nodal, pero yo veo que mis compañeros eso no se hace. Imagínate, lo primero que tendría que decir es que nuestros docentes vienen a trabajar con el alma y el corazón y porque realmente aman lo que hacen, porque no tienen herramientas para trabajar. ¿Herramientas como cuáles? Como técnicas, por ejemplo, aquí somos 6 grupos, tenemos 2 videovinia y 1 dañado. Entonces nos toca empezar a decir quién llega primero o la pobre coordinadora ganarse también los coscorrones. A los profesores nos quitan hasta los viáticos. Eso lo veníamos hablando hoy con el profesor Jorge. Entonces nosotros tenemos que pasar memorando y el doctor Mariano Rodríguez colocando un derecho de petición para que nos paguen los viáticos. Entonces, como él es constitucionalista y conoce toda la vaina de las leyes, uno como no es constitucionalista, entonces a uno sí lo... Yo sé que en Ibagué ellos tienen sus reuniones constantes en donde se reúnen todos los docentes. ¿Los profesores son de Ibagué Sí, todos? sí, vienen todos de Ibagué. Yo sé que ellos tienen sus reuniones constantes, pero que yo diga, acá en Melgar se hace la reunión, no. Ellos llegan con el tiempo justo de entrar a su clase. En 2018-2 nos quedó un docente que es el doctor Ruano, actualmente ya se vinculó, y en el 2019, ahorita en este año ya se presentaron 24 aspirantes a docentes hora cátedra y de esos 27, pasaron 22. Entonces más del 80% de la convocatoria, de la última convocatoria fue exitosa. Entonces vamos a ampliar el banco de docentes hora cátedra para poder tener más docentes porque en la actualidad carecemos de docentes. Considero que, pues, digamos, para garantizarle a los estudiantes la presencia de los docentes en sus etapas, el recurso ha llegado. Lógicamente es de trabajo desde la coordinación proyectar todo lo correspondiente a la programación académica, incluidos el pago de las horas cátedra, el pago de los viáticos, pero diría que es escaso en la parte relacionada con unos viáticos para el desplazamiento de los coordinadores, hacer precisamente eso que tú nos estás preguntando, el seguimiento en las direcciones territoriales. Si bien es cierto, tanto como digamos que se auspicia, yo diría que es como dar el espacio, ¿no? En ese caso. Nosotros siempre hemos estado como en la vanguardia de que los docentes estén organizados por núcleos y dentro de esos núcleos a que se haga una gestión de, digamos, de comunicación, para no decirlo de diálogo, porque el diálogo quisiera decir como de pronto algo más estructurado y de manera permanente, pero sí a que se haga una comunicación y que se tenga esa relación entre docentes que corresponden a ese mismo núcleo. Ese trabajo, pues nosotros en algunas vigencias o en algunos periodos lo hemos llevado de manera más fuerte. Es como que si me alcanza el tiempo, entonces yo le dedico más a eso. Y hay otros tiempos en que de pronto se vuelve como más débil la situación y es como que se los deja a ellos que cada uno maneje la situación como vea necesario, ¿sí? Pero yo diría que auspiciar ese espacio no estaría lejos. Ahora nosotros ya contamos con docentes de planta, que ese era uno de los requisitos hace más de 5 años. Entonces, si ya contamos con estos docentes, ahora lo que se tiene que hacer es unos verdaderos planes con unos proyectos muy explícitos para tener ese acercamiento y auspiciar esos espacios de que trata allí, para que sea a través de estos docentes que se lideren esas actividades, de ese diálogo de saberes, de esas redes investigativas y académicas, y también para apoyarle y darle como el soporte a los programas. Entonces,
En eso estamos nosotros. Instancias. Solo que también tenemos una dificultad, o hemos tenido una dificultad que esperamos subsanarla pues en lo que corresponde con nuestros docentes, ojalá de planta, no solamente uno, sino que la labor académica de esta territorial, al igual que las demás direcciones territoriales, netamente se ha hecho con docentes horas cátedra, los cuales por muchas circunstancias, aunque quisieran venir a los llamados que les hace la coordinación académica, la dirección territorial, e incluso cuando hemos hecho las convocatorias para las visitas de pares académicos y las visitas demás, han estado muy diligentes, pero otros no han podido llegar en la totalidad que quisiéramos. ¿Por qué? Pues porque su vinculación acá es hora cátedra, y esa hora cátedra nos hace pues que no podamos tener un grupo, un pool de docentes, unas situaciones que uno quisiera tener más amarraditas para poder trabajar mejor esa articulación con las demás dependencias. Bueno, una debilidad muy grande que tenemos, uno, la planta docente. Realmente en la territorial Cauca este año apenas tenemos un docente de planta, llevamos un año con él. En este momento tenemos solo un docente de planta y un docente de tiempo completo, pero con planta temporal. Entonces la verdad eso a nosotros sí nos disminuye un poquito el campo de acción de lo que queremos hacer. De igual manera la planta de personal también es una debilidad muy grande que tenemos. Hay una alta rotación dentro de los procesos, que también si queremos formar procesos, queremos formar alguna otra iniciativa desde la territorial es difícil por esta alta rotación de personal que tenemos, o por no contar con personal de planta con el cual podamos tener muchas más oportunidades. Debilidades de la universidad en general es de pronto la ausencia, pues digamos, de profesores ya de planta con los que uno pueda de pronto trabajar de manera mucho más permanente, ¿cierto? Aun cuando los profesores que tenemos son profesores muy buenos, porque pues uno ve la ciencia que tienen, la procedencia que tienen, las investigaciones que han hecho, con publicaciones y demás, y uno sabe que son profesores de muy buena calidad y que están siempre, en su gran mayoría, pues abiertos como a prestarle colaboración a uno, incluso en asesorías fuera de clase, pero sin embargo que estuvieran en la planta de la universidad sería una fortaleza bastante significativa. Evidente, lógicamente eso pues implica un cambio cultural también del estudiante, porque no es fácil uno venir una hora a clase y tener que tener 3 horas por fuera de autoaprendizaje, pues que es como lo que se promueve, ¿cierto? Pero sin lugar a dudas es un ejercicio en el que estamos, en el que vamos a irnos consolidando seguramente. Conocimiento que se le ha dado muy buena gestión a todo lo que tiene que ver con el tema de docencia. Se han cambiado los docentes, son docentes de muy buena calidad, no solamente de acá de Caldas, sino también de Bogotá. Vemos que los docentes que están bien calificados, por encima de 4, 5, eso significa de que se está recibiendo una buena enseñanza por parte de ellos. Como te lo decía, pues yo siento que desde el Consejo Académico hemos venido haciendo un ejercicio primero de evaluar los docentes, ¿cierto? No he considerado, frente a las diferentes reuniones que hemos tenido, que haya una queja o un tema delicado frente a algún docente. Por ende puedo decir que en el ejercicio anterior y que han venido haciendo las diferentes personas que han pertenecido al Consejo Académico, se han ido haciendo un buen ejercicio, porque al uno analizar los docentes y ver que todos tienen una calificación sobresaliente es porque están haciendo bien su ejercicio y se han elegido bien, ¿sí? Sin desconocer que puede haber una u otra situación que se presenta en todas las instituciones, y pues la ESAP no es la excepción ni es ajena, ¿cierto? Pero que se pueden solucionar. Al pago de los profesores. Se exige que los profesores no puedan dictar sino 256 horas semestrales. Aparte de del estipendio pues, que reciban por hora cátedra. El límite máximo de horas es 250.
Sí, exactamente, sí. Entonces dice uno, ¿por qué se obliga a los profesores universitarios a ser subempleados? Si tienen la capacidad para poder hacerlo con más horas. Entonces esa es una pregunta que me ha rondado siempre, eso realmente no es de ahora. Lo otro con respecto a las 20 horas de la remuneración que se les paga a los profesores de cátedra para las reuniones, si bien es cierto, por las dificultades que hay aquí y disponibilidad de tiempo, pues es difícil. Sin embargo, la experiencia en Bogotá me da que hay muchísimas veces que esas 20 horas no se reconocen. Y me ha sucedido. Si el proceso de selección, promoción y remoción de docentes obedece en exclusiva al criterio de mérito o a otros criterios. ¿Cómo hacemos acá Pues, profesor, buenas tardes, mi nombre es Jaime Eduardo Martínez y también soy vinculado pues a la educación superior desde hace muchos años. Trabajé con el Ministerio de Educación, con EDIC, he sido docente, directivo docente en la educación superior. Con esa territorial de Cundinamarca, pues la verdad, estamos casi que vinculados hace más de 23 años desde que inició, ¿no? También entonces, orienta clases en la Cundinamarca. En ese momento estoy vinculado con la territorial únicamente, en la SAP. Pues la pregunta tiene que ver, yo pienso que en lo que conozco, digamos, que buena parte, digamos, si no todos los docentes tienen pues, un nivel, digamos, altísimo, casi todos estamos rankeados, digamos, veo que casi, porque entro seguido a Conciencia se encuentro algunos compañeros que casi todos ¿La territorial todos están con CEVELAC? Sí. Yo he visto varios, yo tengo CEVELAC, pero casi buena parte de los docentes he visto que tienen inscrita y subida a la baja vida. Y pues de paso uno conoce los niveles de formación. Respecto, digamos, a las convocatorias que ha venido haciendo la escuela, pues creo que han funcionado y se ha vinculado de hecho gente nueva también, ¿no? O sea, los profesores todos entran por concurso y lo retiran por concurso. Exacto. No hay criterios. Voy a poner acá un mito que es un mito urbano. Tal vez se dice que en las territoriales el elemento político pesa para ingresar o para remover a profesores. O sea, ya me han encontrado en otras territoriales que me han hecho esa apreciación. Entonces, ¿usted cómo ve eso? Yo sé que puede ser un tema delicado frente al cual uno prefiere no pronunciarse, pero parte de lo que habría que pensar si eso influye en la calidad del programa, es decir, que tal vez eso puede estar pasando y qué hacer para poder, digamos, solucionar ese elemento, porque se supone que hay un consejo académico que hace unos concursos, pero por ejemplo, en otro territorial nos comentaban que hay profesores que de un momento a otro pierden la cátedra y aparece otro profesor orientándola, y ha estado bien evaluado. Entonces, pregunto por eso. Bueno, pues en el caso mío no conozco, digamos, ese tipo de casos. Creo que los docentes con los que trato a diario pues son profesores, entre otras cosas, que llevan mucho tiempo, acaban de decir los tiempos de vinculación, ¿no? Con los que pues se demuestra que no, la gente pues está en sus cátedras, y pienso además que hay un factor muy importante que es la evaluación. Yo pienso que cuando el profesor, cuando uno no está dando la talla, la evaluación lo delata inmediatamente y es cuando puede suceder el cambio. Para selección y para promoción. Sí, exacto. No. Remoción no. Exacto. Perfecto. Que son muy pocas las sesiones y son muy pocas horas en el desarrollo de la clase. Entonces es decir que el docente se está doblando en trabajo, pero porque básicamente... Hacen acompañamiento y hacen clases. Sí, claro, tanto el acompañamiento como los talleres que hemos programado previamente, más las lecturas, más los trabajos individuales, más los trabajos grupales, ¿sí? Que se relaciona tanto con la parte de investigación y que se complementa también con las actividades que ellos deben realizar para complementar ese trabajo autorregulado para lograr ese aprendizaje. Pero ustedes tienen el modelo es ustedes dejan las lecturas con anticipación, los estudiantes lo leen, llegan al espacio del aula, discuten las lecturas, hay poca magistralidad,
y más bien hay trabajos de grupo, y los trabajos de grupo son acompañados también con trabajos de acompañamiento. Sí, en mi caso se asignan las lecturas previamente, se presenta cuál es el material que se va a dictar en todo el desarrollo del curso. Siempre hay unos temas que son para que el estudiante trabaje individualmente. Luego en el aula de clase se llega a recibir esos trabajos individuales para proceder a hacer un trabajo en subgrupos para sacar ya un nuevo producto que es trabajo grupal, y luego sí podemos empezar a desarrollar otra temática que corresponda. Es decir, que yo no voy a ser la docente de la clase magistral y que voy a dictar un curso cuando ellos previamente ya han tenido unas lecturas, y lo que vamos es a llegar a complementar y a crear un nuevo conocimiento. La profesora quiere agregar algo, y yo al profesor que había pedido la palabra. Muy buenas noches. Mi nombre es Irma Rubiela Calderón. Yo tengo la oportunidad de trabajar con la Escuela Superior de Administración Pública hace 16 años. Y la escuela ha tenido unas evoluciones desde la perspectiva del proceso de formación. Si nos vamos específicamente a mirar lo del proceso pedagógico, que era lo que tú preguntabas, y nos vamos al acto pedagógico, que son los 3 elementos que debemos de tener en cuenta. 1, lo que es la pedagogía; 2, lo que es la didáctica; y 3, lo que es el criterio de evaluación. Yo soy magíster en educación con énfasis en investigación y currículo de la Universidad Javeriana, y soy paracadémico del Ministerio de la Sala de Educación, y vengo de la Cundinamarca de ser decana de la facultad, acreditando el programa de Ciencias Sociales en alta calidad. En ese orden de ideas, para contextualizar lo que digo con respecto al acto pedagógico, y es algo que hemos discutido aquí con Amandita, con mi amigo Cabrerita y con aquí mi gran compañero y Yesid. Nosotros nos hemos puesto a mirar desde la tarea que en APT, indistintamente que es tecnología, es metodología de distancia, existen unos vacíos desde las 3 perspectivas que le estamos diciendo, porque se quiere trabajar o se pretende que el proceso se haga como si fuera un programa presencial, y no se puede dar. O sea, se pretende desde la misma desde la escuela, desde la escuela, no desde nosotros. Yo sé que es trabajar a distancia, empezando que listo, está el módulo, perfecto, pero el módulo no siempre el estudiante lo lee al 100%. Amandita, Irma, Cabrerita y Yesid, hablo por nosotros porque es con quien tengo yo cercanía, no es un estándar. Nosotros tenemos al inicio de cada módulo, de cada asignación de clase, nosotros tenemos toda una preparación, igual que la profesora, entregamos lecturas, se hace todo el cuento que se tiene, pero cuando tú lo vas a desarrollar, resulta que esa asignatura es de 2 créditos. ¿Cuántas horas tienes tú presenciales para desarrollar, lo voy a decir de manera burda, el carretazo del módulo más la información complementaria? Porque es que es un administrador público y tienes que desarrollar el enfoque. Entonces, el manejo de la pedagogía no te da para desarrollarlo. Si estás entre semanas, o sea, los créditos no son suficientes. La intensidad horaria para el desarrollo de los créditos. Si es una de 2 créditos, únicamente tenemos 8 sesiones con respecto al manejo del tiempo para el manejo del proceso pedagógico, de las técnicas pedagógicas, indistintamente que sean apropiadas o no apropiadas, no, porque eso es otro juego. 8 sesiones cuando la clase va de lunes a jueves y de 4 horas. Son 2 semanas que tenemos para desarrollar un núcleo de 2 semanas tiene que horas. desarrollar eso. La profesora que pide. Y si la tenemos de fin de semana, son 2 fines de semana. Seguidos. El primero es viernes y sábado, un viernes de 4, un sábado de 8, y al otro tienes viernes, sábado y domingo. ¿Listo? La diferencia frente a los días es muy notoria, indistintamente que las horas que uno desarrolla son iguales. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si tenemos una asignatura de 2 créditos, y yo empecé hace muchos años,
y empecé con Tolima, esas asignaturas, nosotros trabajábamos de lunes a viernes y trabajábamos un mes cada asignatura. Eran 4 semanas para que el estudiante tuviese la oportunidad y el docente tuviera varias también asignaturas al tiempo, entiendo yo. en esa época. Pero ahorita únicamente el muchacho inició este módulo, terminamos este módulo y arranca con el otro y con el otro. Que desde la perspectiva pedagógica, a nivel de las tendencias, a nivel del criterio de evaluación y de la didáctica, no es el tiempo apropiado, porque muchas veces, por ejemplo, asignaturas como las que maneja Yesid, que el enfoque netamente es promover el desarrollo de la investigación. A Maldita también le pasa lo mismo, yo tengo unas que son de ese corte también, Alvarito también, no da el tiempo, porque usted sabe lo que significa hacer el acompañamiento y la orientación de un proceso de investigación. Eso le genera a uno un desgaste y el estudiante labora. Él está de 8 a 6 de la tarde en un escenario en donde no tiene la oportunidad para pegarle una ojeada a otro. ¿Eso cambió hace cuánto, profesora? ¿Usted cree que cambió? El manejo que tiene la SAT frente a esa intensidad horaria tiene ya más o menos una década. Y eso nos ha matado frente al acortamiento de ese tiempo. Como estamos o sea, no hay esa... un tiempo lógico para el aprendizaje. Exactamente. Ahí es donde está la dificultad y yo creo que muchos de nosotros la tenemos planteada. Porque es que eso es hacer un sándwich. Profesor, aproveche. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Miguel Ángel Méndez. En lo personal pienso que todos los docentes que nos dictan en otras clases están muy preparados, porque a pesar de que se enfrentan a un módulo completamente atrasado, ellos buscan alternativas para hacer que nosotros aprendamos lo que necesitamos. Y pues la verdad sería muy útil una actualización de los módulos porque los necesitamos realmente. Perfecto. En lo personal pues ya no los leo porque llego a clase y el profesor dice no los necesitamos. En la clase anterior, que era políticas públicas, y la vimos con un profesor excelente, que es César Ramírez, y nos dijo no, yo soy el que hizo el módulo y les digo no lo vamos a usar. Y ese yo lo leí completo, o sea uno se siente... ¿Por qué se ríen? Realmente a uno le pasa. O sea, a uno le pasa y... En la actualidad, ¿en qué porcentaje no están utilizando los módulos? Un 80%, sinceramente. 80%, 90%. No los utilizan. ¿A ustedes les parecería que sería bueno que dejaran de utilizar los módulos? Pero si actualizarlos. Hay dos opciones, o dejar de utilizarlos o actualizarlos. Listo, perfecto. Con respecto a la metodología de los profesores, también pues hay unas que son demasiado monótonas y unas que son apropiadas, ¿sí? En lo personal, yo nunca he aprobado la metodología de Sánchez, me molesta, de hecho, yo vengo de... Sánchez es un profesor. Sí. Listo. ¿Qué es la metodología de Sánchez? ¿Qué es una metodología tradicional y qué es una metodología llamativa? No, es que lo que pasa es que como que se genera un círculo social. Todo el mundo hizo como un escándalo. Sánchez. No, hablemos de lo que pasa. Es que él genera como disgustos en los cursos. ¿Sí? ¿Disgustos? Sí, entonces cuando se entra a la clase, uno entra predispuesto. No se entra con la clase de aceptación a la clase. Es la metodología, es la actitud del profesor. Es como la actitud. Porque uno no dice, no, Sánchez no sabe, porque el señor sabe. Vamos a escucharnos a todos, van a pedir la palabra si tienen que decir algo. El compañero está hablando. Porque el profesor, yo digo, sí, él es un conocedor increíble, tiene información en la cabeza que es invalorable, o sea, el profesor sabe bastante, pero es como la forma en la que la expresa, o sea, uno no le adapta las ideas porque él tiene una manera de no complejidad con nosotros. De mediar, o sea, es fuerte el carácter, es autoritario, es irrespetuoso. No. Entonces, no he entendido cuál es el problema. El problema es que siempre hay inconformidad en los cursos con él. O sea, yo he estado en 3 materias con él y en todos los cursos en los que he visto, porque a mí se me dio por implementar. Yo dije, no. Yo dije, voy a matricular entre semana y el fin de semana a ver qué tal es con él. Y en todos los cursos en los que he estado, todos tienen inconformidad con él. Todos tienen molestia con él. Listo. Eso perdón una cosa.
Una de las estrategias que siempre se ha mencionado es acerca de los docentes. Estos profesores, para la época en donde estaba a cargo de la territorial, solo contábamos con un solo profesor de tiempo completo de planta y otro profesor vinculado como ocasional. Los demás profesores se vinculaban a través de un concurso, una convocatoria en el cual participaban y las mejores, con los mejores perfiles, mejores conocimientos y obviamente hoja de vida, eran los que pasaban este tipo de convocatoria, pero siempre se ha necesitado que cada sede, cada territorial tenga más docentes con el objetivo que puedan abarcar más la calidad, la continuidad de sus profesores. Todos sabemos que cuando son profesores vinculados directamente, tienen ese apoyo económico por parte de la SAT en mejoramiento profesional, en que ellos se capaciten, mejoren sus competencias, y esos beneficios son de allí, de que estén realmente vinculados. Entonces, esto permite una mejor calidad, una mejor educación para todos los administradores públicos territoriales. Pero si hay mucha intervención o mucha politiquería, no vamos a mejorar la calidad de nuestra educación. Necesitamos que se aísle totalmente y especialmente en la asignación de docentes. O sea, que se respeten los bancos de docentes, las calificaciones y las evaluaciones de los mejores para que estos puedan contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación. Considero que la pedagogía de algunos docentes es muy irregular, tanto que pasan fin de semana o los fines de semana y al final pues uno no se hace relevante la enseñanza. Capacidades que tienen los profesores, porque yo de los profesores no tengo nada que decir que es bueno o malo, porque todos los profesores que me han enseñado a mí han sido profesionales, no han sido aquí bachilleros, sino que todos tienen una carrera profesional. Desde ahí pienso que ellos tienen toda la capacidad de enseñarme. Hay estudiantes, hay compañeros que hablan de que los módulos están desactualizados, que profesores muchas veces no vienen preparados a dar una clase, pero cuando les exigen, entonces son los primeros en decir, bueno, pero esta acá hay un profesor a desparejarlo, simplemente el profesor viene a cumplir como tal con su peso. Independientemente de los compromisos personales que cada quien tenga, usted tiene que venir a responder con el tema de la universidad. Yo personalmente he sentido que constantemente hemos tenido docentes que vienen aquí a vacaciones. Sí. Personalmente, yo lo sé. Sí, solo vienen acá. ¿En qué semestre está el compañero? En el cuarto. Cuarto. Sí. Y bueno, ¿qué son docentes que vienen de vacaciones y cuál es ese porcentaje si fuera del 1 al 100%? Por ejemplo, en todos los semestres yo he podido identificar más o menos unos 2, 3. ¿Y dos de cuántos docentes? De 6 o 3. ¿El 50%? El 33%, listo. 33% vienen de vacaciones. ¿Qué es que vienen de vacaciones? Simplemente que el docente viene, se sienta, deja unos trabajos, ¿cierto? Y listo, pare de contar. Pues deja ahí que ustedes hagan lo que quieren. Es correcto. Y deja que pase el tiempo. Y que pase el tiempo, nomás se entregue su material y ya. Porque yo sí aspiro y sobre todo que me da una oportunidad porque sobre todo en áreas que son afines a nuestra profesión, como la economía, ¿cierto? Hemos tenido unos profesores que sinceramente le dan unas ganas de sentarse a llorar, y son 3 fines de semana perdidos. Por ejemplo, para mí, que yo vivo en Curillo, me desplazo cada fin de semana acá. Entonces, y no tanto porque vivo en Curillo, porque es que es algo de una materia a la cual yo le tengo gran expectativa, ¿cierto? Porque va afín a mi trabajo, ¿sí? Afín a mi profesión. Entonces, el docente llega, simplemente se sientan y parten unos trabajos y ya para de contar. El hecho de que ellos empiezan a colocar la nota y miran de que pues, usted asistió y entregó un material, listo, con eso sí, asegura la... Entonces ese es un 30% más o menos, según lo que ustedes. Frente a los docentes, yo creo que es un tema de exigencia. Por ejemplo, aquí hay uno, yo de los, imagínate que son por semestre promedio 5, 6, a estas alturas yo he tenido la oportunidad de interactuar con más de 30, casi 40 docentes. De eso puedo
contarle con los dedos de mis manos los que finalmente han dejado un referente, y uno de esos es el profesor Over. Over tiene una metodología de enseñanza que uno al final de va a estar 2 fines de semana con nosotros, pero ya hemos aprendido muchísimo, de verdad, que uno al final hace su evaluación y dice, pero por ejemplo, cuando llega el primer viernes dice ya tiene todo el mundo que tener el módulo leído y hacer un análisis crítico, me presenta un informe del módulo, porque vamos a desarrollar, no a leer el módulo, sino vamos a desarrollarlo. Y mire esto, cuando no se hace la exigencia, aquí llegamos y la mayoría no lee el módulo. Entonces, es decir, ahí está la falencia. Pero cuando él lo exige, y él desde el primer módulo que nos dio. O sea, ya saben cómo es con el profesor. Sí, entonces ya todo el mundo sabe. Entonces es determinante la condición, la postura del docente. Y solamente en el caso mío sí he visto un par de ocasiones donde los docentes sí pero entonces, llegan esta pregunta. Yo diría que yo como lo expresaba ya, yo creo que es el tema pedagógico, ¿no? Es que es la metodología de enseñanza. Yo diría que para mí el 10% más o menos sería que son bien regulares, ¿sí? Son profesores que pasaron sin permiso. Digamos que podría haber un 30% de profesores, y creo que hay un 50% más o menos que son profesores que le ponen el alma a la son buenos, que hay otros que muy buenos. Exacto. Un 10% muy bueno. No. El 10% en mi son bien regulares, malos. 10% regulares. Otros 30% buenos. Son buenos y el resto son profesores que dejan una enseñanza marcada. Obviamente le estoy dando la perspectiva que yo tengo, sí, 30 docentes, ¿no? ¿Cómo lo ven? Diría yo, para no calificar, sí. Yo he tenido dos docentes que los recuerdo muy bien precisamente porque son de esas cosas que yo le digo a mi compañero, oiga, qué mala pedagogía, es que no es malo, sino que es... Uno que llegó, puso el video y cogió módulo, ahí está, vamos a ver, título 1, no, al mediodía nosotros estamos ya reclutados. Y así fue. ¿En el módulo? Sí, y ahí iba explicando, ¿no? Pésima. Y otra es donde en la libertad de cátedra, el docente, uno de ellos viene y dice, bueno, pues yo no me baso en el módulo porque está desactualizado, pero pues también su enseñanza empezó a hablar y toca un tema y luego lo deja a medias y luego otro y luego contar historias, sí, etcétera, pues obviamente ahí es donde uno dice, venga, pero sí, la ideal para mí, la ideal es lo que dice el compañero, la ideal es, ahí está en la base, bueno, vamos a hablar. La ideal para mí es la que toma como referente listo. Entonces, en el caso, tomemos, reitero, de lo que más aprendo, hay por lo menos 3 docentes muy sobresalientes para mí. El profesor Rafa, que nos enseñó política pública el semestre pasado, que estuvo por acá, el plateño, el profesor, el chiquitico, el plateño, el tuya, Ismaelito. Over es otro de los sobresalientes. ¿Qué metodología utilizan ellos? Eso es un punto referente. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la Constitución. Entonces, la estructura, entonces ellos le ponen palitos, le ponen ramitas, le ponen cierto. Entonces, esa metodología, por ejemplo, Over, enseñándonos acerca del CEPACA, empezó a hablarnos de toda la estructura y colocó sillas, dijo, usted me sienta acá, usted es la Corte Suprema, usted es allí. Entonces, claro, esa figura que está en el módulo, por supuesto, pero obviamente le genera un mapa mental a uno y reitero lo que dicen los compañeros. Uno hoy han pasado varios años ya y uno sabe cómo fue la estructura y cómo la enseñaron. Listo, perfecto. Por lo menos acá en el octavo semestre donde yo estoy, tengo referente unos 4 o 5 profesores. Referente es que no aprendiste mucho. Positivos que he aprendido, por lo menos hasta hubo Daniel. ¿De cuántos docentes más o menos? No, que está 40, porque ya en octavo 6. Listo, 6 o 7 de 40. ¿Sí? Y los otros 32, 33, ¿qué pasó? Son profesores buenos, pero no que por lo menos que le dejen la enseñanza como tal a uno de que el referente de que uno no se le va a, o sea, de que uno por lo menos uno sabe aprender todo, pero uno mira algo y uno dice, sí, esto lo vi en tal materia con tal docente, y entonces uno va a tener
ahí, pero y uno... Le queda impreso. Sí, marca muy el nivel marcado. Por la misma metodología. Y por ahí diría yo que unos 3, 4 profesores re malos, que eso ya han sacado 2 de la ESA, por malos. Y hay uno que, 2 que todavía vienen por ahí. Nosotros, hay profesores que ya cumplieron su función. No deben seguir enseñando porque su metodología es arcaica, es obsoleta. Está mal porque nos está deteniendo. ¿Y en qué consiste la metodología? La metodología consiste en, me prestan fotocopias, yo las leo, hago un resumen, lo que yo piense, y espero que lo que yo escribí esté de acuerdo a lo que usted concibe de lo que significaba esa fotocopia. O sea, que usted piense como yo. Sí, básicamente se radica ahí, pero aquí viene la siguiente parte. Él tiene razón en el aspecto de que el tiempo de estudio de nosotros es semipresencial, o sea que es no presencial. Así que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo agregado de nuestro tiempo para poder reponer las horas que no recibimos en clase. Y bajo ese precepto pues se escudan ellos para poder decir que entonces lo que hace falta es de nuestra parte por no meterle el... O sea, la falla está en la de ustedes, no... Y no en el concepto de que en realidad nosotros estamos leyendo algo de lo cual no sabemos, estamos leyendo algo que no sabemos, para tratar de hablar de algo que no sabemos, esperando que la persona que sí sepa nos oriente. O sea, ustedes los condenan sin haber tenido un proceso. Yo voy a decirlo así, aunque espero que no lo tomen a mal. No. Yo quisiera volver a hacer de nuevo economía 1 y economía. Otra parte que quizás les va a ayudar bastante en la evaluación. Yo me he dado cuenta que entre los docentes, otro que los docentes de mayor nivel de exigencia de parte de ellos hacia ustedes, hacia nosotros, genera mayor rendimiento. Entonces otro que es rígido, parada, exigente, economía exigente, entonces el hombre y su rigidez finalmente a la hora de la valoran ustedes bien. Eso genera rendimiento, ¿cierto? Y la exigencia no necesariamente es quererlo descabezar a uno, porque al final ellos concluyen en eso, es que el nivel de exigencia que nosotros debemos tener, y eso no debería ser un problema para el docente, pero para el caso de Florencia pareciera que es un problema con el que el docente tiene que luchar. Entonces, ya me pusieron... Entonces el punto es, a mayor nivel de exigencia del docente, mayor rendimiento académico del estudiante. A menor exigencia, nosotros pero entonces, menor rendimiento. Listo. Entonces, hay otra situación. Cuando los profesores llegan realmente a hacer lo que tienen que hacer, eso genera una resistencia en los docentes. Entonces, en los estudiantes. En los estudiantes, perdón. Entonces, como que, profe, pero es que usted no puede poner a perder a todo el curso. Así. ¿Hay enunciados de ese tipo? Sí. Y estudiantes de ese. Usted no puede poner a perder a todo el curso porque eso también le repercute a usted en la evaluación. Entonces, ¿se lo dicen así? Así, tácitamente. Yo lo he escuchado de compañeros que lo dicen así. Pero es que nosotros también a ustedes los evaluamos. Entonces, utilizan la evaluación docente como un mecanismo de presión contra los mismos docentes. Y como es posterior a que ellos dan clase, pues ya me perjudica porque como ya me dio clase, ya tengo la nota, ahora sí voy a empezar a hablar cualquier cosa. Y eso pasa. Y es claro. Entonces, o sea, si yo pierdo, él pierde. No importa ejemplo, que yo haya perdido con justas razones, él también tiene que perder. Yo castigo al profesor. Entonces los profesores exigentes no se les haga raro en la evaluación docente que ustedes deben revisar de que los buenos profesores o profesores exigentes sean mal calificados. Y los profesores lapsos, los profesores que no... Conmigo no debe quedar nadie. Cumplió. Entonces, eso es un error. O sea, perdón, es cierto lo que dice la compañera, sacan notas más altas en las que son profesores bacanes, que en las exigentes. Por eso digo que el tema de la calificación, como se mide la estadística, se debe hacer, porque tiene que haber un indicador medible, pero realmente eso no va ajustado a la realidad del conocimiento adquirido. Eso fue lo que yo traté de decir. ¿Por qué, profe? Porque es que llega el profesor bacán que no le interesa que uno aprenda, entonces conmigo así lo han dicho y está muy mal dicho. Aparte, conmigo nadie se queda. En la primera clase, la presentación del man es: yo soy un profesor bien, yo no vengo a rajar a nadie, conmigo nadie se queda, no se preocupen.
el 80% del curso que Ya son se los duda. estudiantes que no están comprometidos, inmediatamente O sea, para ustedes el 80% de los estudiantes no están comprometidos en los... Experiencia propia, yo soy docente y uno como docente siempre se ve limitado por el tiempo. Y por más que uno quiera hacer maravillas con su estudiante, si uno no tiene, digamos, un tiempo prudente para desarrollar los contenidos, es difícil de que se refleje un buen rendimiento en esas pruebas, la verdad. O sea, las materias de 2 créditos son bastantes, son pocas. Suficientes, o sea, son muchas en el peso, pero 2 fines de semana son suficientes. Yo que mínimo una materia voy a hacer 3 fines de semana. Ahora, ¿Mínimo? O sea, mínimo 3 fines de semana. Otro punto que quiero Es cierto que el programa sí tiene condiciones de pelear, tenemos historia en este programa, lo que pasa es que aquí hay que interpretar es la naturaleza jurídica de la ESAD, lo mismo como la historia del programa, y yo tengo mis reflexiones a la forma de evaluar, de sacar estas estadísticas que nos están comparando con otros programas, otras universidades realmente, pero nuestro programa sí tiene tradición, profesores de talla, el currículo, el PED, todo, no, para mí sí. Listo, y acá en particular.